tutoría de este día. Le voy a compartir en este momento para que podamos trabajar en esta tutoría. Permítanme. Bueno, entonces vamos a ir dando inicio. Les comparto, me dicen si estoy presentando, por favor. Sí, licenciada. Ok, les comento. En este día vamos a estar trabajando lo que son los espacios vectoriales, parte de lo que vamos a hacer en la tarea número 2. Entonces, vamos a revisar espacios vectoriales, subespacios y combinaciones lineales. Eso es lo que estaríamos desarrollando. Les deseo ya decirles que sean bienvenidos a una clase más, a una tutoría de álgebra lineal. Un gusto estar compartiendo de nuevo con ustedes. Si tienen alguna consulta, saben que la pueden hacer en el momento que deseen, interrumpirme en el momento que ustedes deseen para que no se queden con las dudas. O si algún comentario para retroalimentar, que consideren conveniente ustedes que puede ir para argumentar mejor algún proceso de los que estamos haciendo, bienvenido sea. Vamos a hacer un sondeo de lectura, luego en el desarrollo tendremos un espacio, el tema de espacios vectoriales, veremos algunas definiciones, teoremas y ejemplos que nos van a ayudar a comprender mejor, así como un conjunto de 10 axiomas que nos estará ayudando para lo que es espacios vectoriales. También vamos a revisar los subespacios vectoriales, que son los subespacios, y un teorema, y además de ello veremos un ejemplo. Y primero Dios terminamos con combinaciones lineales. Esa es la agenda que tenemos preparada para este día. Pero antes de iniciar, a mí me gustaría saber si ustedes ya revisaron el material y si es así, ¿hay alguna consulta al respecto? ¿Luis o Carlos? ¿O aún no lo han revisado? Yo lo estuve revisando, licenciada, y me han quedado claras algunas cosas que, por ejemplo, para los espacios vectoriales son, si no mal recuerdo, 10 propiedades que se deben de revisar. Uno es relacionado con la suma de vectores y otro con la multiplicación de un escalar por un vector, y que de ahí se derivan las 10 propiedades que deben de cumplirse para poder comprobar si es un espacio vectorial, y en una conclusión que leí es que todos los de Rn son espacios vectoriales. Exactamente, Luis, esos son los 10 axiomas que se resumen en 2 principalmente y serán los que vamos a verificar. Se recuerdan en el caso de una matriz que tienen en su tarea, esos 10 axiomas son los que deberán de verificar. No sé si Carlos tiene algún, bueno, Luis, antes de continuar con Carlos, no sé si hay alguna duda al respecto con esa parte. No, con esa parte no, licenciada. Con lo que alcancé a leer me queda claro. Ok. ¿Y Carlos? Aquí estaba revisando los 10 axiomas que se van a utilizar, como usted dice, en un ejercicio de la tarea, pero no lo tengo muy claro aún. Si lo vamos a revisar en esta tutoría, pues espero pues tomar nota de eso, ¿verdad? Sí, justo vamos a hacer un ejemplo aplicando los 10 axiomas. Pensaba que hiciéramos solo uno, pero luego para que veamos mejor cómo aplicarlo,
tomar la idea de cómo se va a hacer, decidí que se hagan mejor los 10 acciones. Correcto, gracias, Lick. Nos va a llevar un poco de tiempo, pero vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. En el sondeo de lectura, ¿qué es un espacio vectorial? Luis, perdón, mencionaba algo, pero ¿qué es en sí un espacio vectorial? Bueno, puedo leer la definición que está en el material, que es la que quizás tiene mayor formalidad. Dice, sea un conjunto no vacío donde se han definido un par de operaciones. Suma entre sus elementos representados por y aparece un símbolo que es un círculo como con una crucita en medio. No sé cómo se lee, licenciado. ¿Cuál está revisando? Permíteme. ¿Cuál Estoy el que definición dice está revisando? Lick, del segundo perdone. material. La definición sería un espacio vectorial real. V es un conjunto de objetos denominados vectores, junto con las dos operaciones binarias llamadas suma, multiplicación por un escalar y que satisfacen los 10 axiomas enumerados en el... Esa sería la definición de espacios vectoriales. Exactamente. Alguien lo puede decir de una forma más común en un lenguaje que nosotros entendamos, que un espacio vectorial cumple con 5 axiomas de la multiplicación y 5 de la suma multiplicación por un escalar. Y en efecto, esa es la definición que íbamos a revisar. Ya me mencionaron que son los axiomas de la suma y de la multiplicación. No sé si se recuerdan alguno en específico de esos axiomas. Uno de los 5 axiomas para la suma o de los 5 axiomas para el producto. ¿Algo que más les haya llamado la atención de esos axiomas? Por ejemplo, que es cerrado, que es asociativo, que hay un vector identidad, el vector cero, inverso aditivo, ley conmutativa de la suma también. También tenemos Para el producto, sí. Muy bien, muchas gracias. Y con respecto a los subespacios vectoriales, ¿han revisado algo? En mi caso no, licenciada, hasta esa parte no he logrado llegar, con que todavía me está costando entender los espacios vectoriales, no he pasado a los subespacios todavía. Ok, Carlos. De igual manera, voy despacio leyendo el material, pero la asimilación se vuelve un poco pues lenta. De acuerdo. Entonces vamos a pasar a revisar. Ya me mencionaron ustedes la parte de los espacios vectoriales, la definición. Nos dice que vamos a tener un conjunto. Pueden ser los reales, pueden ser matrices, pueden ser vectores, pueden ser los números naturales, podrían ser números complejos, cualquier conjunto que nosotros nos queramos dar. Podemos tener dentro de las matrices, matrices cuadradas, matrices diagonales, matrices triangulares superiores. Cualquier tipo de matrices podemos tener como un conjunto. A esa parte, a las operaciones binarias, suma y multiplicación por escalar, que van a satisfacer 10 axiomas que se encuentran en esta parte, es a lo que nosotros vamos a decir si satisfacen esos 10 axiomas, es un axioma vectorial. En caso que uno de ellos no lo cumpla, vamos a decir que el espacio que nos están dando no cumple
ciertos axiomas y damos un contraejemplo donde no se esté cumpliendo el axioma en cuestión. Por ejemplo, que tuviéramos una matriz cuadrada de 2 por 2 que sea la matriz identidad y al sumarla con otra matriz ya no nos da la matriz identidad, entonces ahí dejaría de cumplir el axioma, ¿no? Y por lo tanto ya no sería un espacio vectorial, solo para que nos hagamos la idea de qué es un espacio vectorial. Como ya mencionaban ustedes, está la cerradura bajo la suma, significa que si nos tomamos dos elementos que pertenezcan al espacio con el cual nosotros estamos trabajando, la suma de ellos dos debe estar también en el espacio. Van a haber casos que no se va a cumplir, entonces diremos que ya no es un espacio vectorial. También tenemos la ley asociativa. En este caso es cuando nosotros podemos jugar con tres elementos que pertenezcan al espacio y si al sumarlos de distintas formas se cumple que es igual, el resultado de la suma nos da lo mismo, entonces diremos que se trata de una ley asociativa. En el elemento idéntico, aditivo o el vector cero, ¿qué significa? Significa que si nosotros tenemos un elemento que pertenece al espacio vectorial y al sumarle el vector cero, entonces siempre nos va a dar el objeto que pertenece al espacio vectorial. Ahora yo les pregunto, en el caso de una matriz, ¿será que el aditivo va a ser el elemento cero o quién será el aditivo para esa matriz? ¿Quién será el aditivo para una matriz? ¿Realmente será el cero? ¿Será un vector o será una matriz? ¿Qué dicen? ¿Sería el inverso aditivo, Lick? No. No hay que confundir inverso con el elemento neutro. El elemento neutro es aquel que al sumarle cero, pues nos da la misma, el mismo elemento que nosotros tenemos. En el caso de las matrices, licenciada, me queda la duda si existirá un inverso. Dice aquí existe un vector cero. En el caso de las matrices, no hay vector cero y la suma de un escalar por una matriz no está definida. Me queda ahí la duda. Vaya. Veamos primero el axioma número 3. Nos dice que existe un vector cero tal que X, que pertenece al espacio, con X, perdón, que pertenece al espacio, se tiene que X más 0 es igual a 0 más X. Supongamos que este X para nosotros en realidad es una matriz A y que estamos trabajando con el conjunto de matrices cuadradas de 2 por 2 para hacerlo más fácil. Entonces, si nosotros tenemos una matriz cuadrada de 2 por 2, una matriz general, va a ser de la forma A, B, C, D. ¿Quién será nuestro vector cero en este caso? ¿Será un vector o será una matriz?
Porque como sabemos, la matriz, la operación suma se define componente a componente. ¿Cómo debería de ser ese vector cero o elemento cero al que hace referencia ese axioma? Todos los elementos tendrían que ser ceros. Todos los elementos de una matriz cuadrada tienen que ser cero. Vamos a decir en este caso que vamos a tener una matriz B, le vamos a llamar así para no ponerle matriz 0. Tiene que ser 0, 0, 0 y 0. Ahora sí, con esto nosotros podemos realizar la suma componente a componente. No sé si ahí les aclaro la duda, no sé quién era, si Carlos o Luis, el que tenían dudas en ese aspecto, que es Yo cómo tenía la hacer duda. para suma. ¿Perdón? Yo tenía la duda y sí, ya me la aclaró, es que tenía la duda si se podría construir una matriz llena solo de ceros y creí que la mínima era la de la identidad, pero ya que usted me aclaró de que puede haber una matriz solo con ceros, entonces la propiedad 3 se cumple para las matrices también. Sí, ¿verdad? Se puede hacer. Entonces, en la tarea ustedes deben de tomarse el vector, la matriz cero o ver de qué otra forma la pueden construir. Porque posiblemente en algunos tendrán que construirlo. Tenemos también el caso en el que se tiene el inverso aditivo. En este caso, para tener la matriz 0 como resultante, ojo, no es elemento 0 porque cuando sumamos matrices lo que obtenemos, en el caso que estuviéramos trabajando con matrices, sería una matriz de la misma dimensión de las matrices que estamos sumando. Entonces tendríamos que encontrar quién es la matriz menos A en el caso de que fuera una matriz. En el caso que fuera vector, pues un vector, quién es el vector menos B, por ejemplo. O si dependiendo con qué es lo que estemos trabajando, así es como vamos a encontrar el inverso aditivo. En el ejemplo veremos cómo hacer para encontrar esa matriz o si necesariamente tenemos que ponerle de un solo al elemento el signo menos, porque puede ser que tengamos otra opción. Luego tenemos que la suma de elementos es conmutativa. Con esos 5 tenemos los 5 axiomas que se cumplen para los espacios vectoriales en el caso de la suma. Pero también tenemos los otros 5 y es que sea cerrada, que si nosotros multiplicamos algún escalar por el elemento que pertenece al conjunto, ese producto se va a estar manteniendo, eso es lo que nos dice. Tenemos que si tenemos dos elementos del espacio y multiplicamos por un escalar, entonces podemos aplicar la primera ley distributiva, que es el elemento escalar se multiplica por los dos elementos que pertenecen al espacio y nos da este resultado. Alfa por X más Y es igual a alfa por X más alfa por Y. Pero también podemos tener lo contrario, que tengamos dos escalares y un elemento que pertenece al espacio vectorial. Esa sería nuestra segunda ley distributiva. Y también, así como se cumplía la ley asociativa para la suma, también se cumple para el producto. Y finalmente, ahora en esta otra, para cada vector X que pertenece al espacio, 1 por X es igual a X. En el caso que estemos trabajando con matrices, ¿quién va a ser este 1? ¿Quién será este 1 para nosotros? ¿Es un escalar? ¿Un escalar? Sí. O sea que si yo multiplico, por ejemplo, 1 por A,
¿Y elemento identidad? El elemento identidad. En este caso, no vamos a tomarlo así. Vamos a... En el caso de las matrices, debemos de verificar si en efecto es el 1 o si debemos de tomar la matriz identidad. Ok. ¿Qué sucede? Sí. Ok. ¿Qué sucede? Permítanme. ¿Qué sucede si nosotros nos tomamos la matriz identidad? ¿Qué forma tiene? Si seguimos con esa que estábamos viendo, tendría 1, 0, 0, 1. 0, 1. ¿Cómo nos quedaría? Y por A. Sería 1 por esto de acá. ¿Cuánto nos da? 1 por A es A. 0 por C es 0. Entonces solo nos queda la A. 1 por B es B y 0 por D es D. Solo nos queda la B. 0 por A es 0. 1 por B es B. Perdón, lo hice al revés. 0 por A es 0. 1 por C es C. Y 0 por B es 0, 1 por D es D, solo nos queda la D. Entonces, no vamos a tomar el escalar 1, vamos a tomar la matriz identidad en el caso que estemos trabajando con matrices. No sé si queda clara esta parte. Cuando estamos trabajando con matrices, vamos a recurrir a lo que nosotros conocemos de matrices. La matriz nula, que en este caso sería la matriz 0, la matriz identidad en vez del escalar 1. No sé Correcto, si queda correcto, claro con esto. Sí. Okay. Entendido, sí. Vamos entonces con este ejemplo. Nos pide que demostremos si el conjunto de matrices diagonales de n por n, es decir, unas matrices cuadradas, bajo la suma de matrices y multiplicación por escalar, es un espacio vectorial. Entonces, ¿quién es nuestro conjunto? Comenzamos de ahí. El conjunto de matrices diagonales n por n. ¿Y cómo son las matrices diagonales? ¿Cómo son las matrices diagonales? ¿Qué forma tienen? Tienen ceros en la parte de abajo si son diagonales inferiores o si son diagonales superiores, ceros en la parte de arriba. Una matriz diagonal es la que tiene 0 tanto en la parte inferior como en la parte superior de la diagonal. La que me describió es una matriz triangular, superior o inferior. Ah, bueno, gracias. Sí, yo ya me quedó claro eso. Sí. Aquí una matriz diagonal va a ser aquella que tiene solo elementos distintos de 0 en la diagonal principal. De ahí todo esto es 0. Ojo, también les pueden preguntar a ustedes que si el conjunto de matrices triangulares superiores o inferiores es un espacio vectorial y tendrían que verificar estas propiedades. Bueno, ahí tenemos nuestra primera matriz, o estamos diciendo que de esa forma van a ser las matrices
diagonales. Ahora, vamos con el primer axioma. El axioma Y. Para tomar o verificar este axioma, diremos que tenemos las matrices A y B que pertenecen al conjunto de matrices diagonales. La D viene de diagonal. Ay, perdón. N por N aquí. Entonces, nos dice que la suma de ellos, la suma de esas matrices, debe de ser una matriz diagonal. Eso es lo que debemos de verificar. Ojo, lo estoy escribiendo cómo tendría que ir, porque en años anteriores se ha dado el caso que si no se escribe, si solo se habla, vienen los chicos y solo ponen el axioma tal cual está. Nosotros debemos de irlo acomodando a lo que nosotros queremos. Si estamos en vectores, pues decir que esto va a ser un V y este va a ser un W o un vector U, que pertenecen a los vectores, tal que la suma de esos dos vectores va a pertenecer o está en el espacio que estamos considerando. En el caso de matrices, esta sería la forma lógica de escribir el axioma. Ahora, veamos una matriz B. ¿Qué forma va a tener una matriz B? ¿Cómo la construimos? Nos vamos a tomar desde ya una matriz C. ¿Cómo nos quedaría nuestra matriz B? Que sea una matriz diagonal también. No serían matrices A y B, licenciado. O B y C debe ser. En este caso, los elementos de la matriz B, ¿cuál sería? Es que como acá ha puesto de que A y B pertenecen a la matriz, pertenecen a la matriz diagonal N por N, entonces creí que íbamos a utilizar una matriz A y una matriz B. Por eso aquí la vamos a definir. Primero tenemos que escribir la forma que tiene la matriz B. Bueno, entonces ahí podría ser B en todas las columnas y ceros en todas, ceros en la diagonal, perdón, ceros en todas las demás, menos en la diagonal, que podríamos escribir solo B. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Para que tenga la misma forma, porque estamos diciendo que pertenece al espacio. Y tenemos B. Y en el caso de la matriz C, que es la que vamos a necesitar en el siguiente axioma, va a tener la misma forma. 0, 0, acá es C, y aquí este último va a ser C, 0, 0, aquí es 0, y aquí también es 0. Ahora que ya tenemos eso, ¿cómo nos va a quedar la suma de A más B? En la diagonal quedaría, en todas quedaría A más B, y en las demás posiciones quedarían ceros. Exactamente.
Y es 0, 0, 0. Aquí hay puntitos para abajo, no vayan a pensar que es una matriz de 3 por 3. Y esta sería, ahora, ¿esta pertenece al conjunto de matrices diagonales, sí o no? ¿Tiene la misma forma de una matriz diagonal? Sí Sí, pertenece a las matrices diagonales. Pertenece, ¿verdad? Entonces, con este estamos verificando nuestro primer axioma. Veamos el axioma 2, que nos dice. El axioma 2 tiene que ver con la ley asociativa. Nos dice que si nosotros tenemos 3 matrices A, B y C, que pertenecen al conjunto de matrices diagonales, entonces la suma de las primeras dos matrices más la tercera matriz más C nos va a dar igual a la matriz A más la matriz B más la matriz C. Ojo, en este caso nosotros podemos partir de una parte y llegar a la otra parte. La mayoría de casos los estudiantes hacen las dos sumas por separado y llegan a la conclusión que la respuesta les da igual. Yo sugiero que para no trabajar tanto, partamos de una parte y tratemos de llegar a la otra. Por ejemplo, si nosotros partimos de A más B más C, esto va a ser igual a tener. Vamos a aprovechar que ya tenemos la matriz suma A más B. Vamos a aprovecharnos de eso, que tenemos A más B. Lo vamos a escribir acá. Aquí tenemos 0, aquí es A más B. Voy a hacer una rayita en vez de puntos suspensivos. Aquí tenemos 0, 0, y aquí tenemos A más B. Más la matriz C. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir nuestra matriz C, 0, 0, 0, C, 0. En vez de los puntos suspensivos estoy poniendo esta rayita. Y aquí es C. ¿Cómo se efectúa la suma? ¿O cómo nos quedaría el resultado de esta matriz, de esta suma? en la diagonal quedaría A más B más C y en las demás componentes 0. A más B más C.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de separar esa suma. ¿Cómo la separamos? Bueno, como nosotros lo que queremos es dejar afuera a la A, vamos a ir tratando de hacerlo de esa forma. Esto va a ser igual a tener A más, como estoy sacando la A, me va a quedar en este otro B más C para poder tener siempre la suma. 0, 0, 0. Aquí saco la A, 0. Y aquí me queda 0, por supuesto. 0, B más C. Acá me queda 0. Aquí es 0. Y aquí bajo el 0, 0. Y aquí coloco la A. Aquí es 0, 0. Y aquí me queda B más C. De esa forma yo ya lo puedo escribir como mi matriz A más la matriz B por la matriz C. Y se evitan de hacer este otro proceso, porque claro, ustedes tienen que hacer A más B más C. Suman primero las dos primeras, más la otra, y luego llegarían a este proceso. En el caso de ustedes, dependiendo cómo sea la matriz, puede que hagan otro proceso más. Y si quieren hacer la comprobación de esta otra parte, por separado tienen que hacer doble proceso. En cambio, en esta matriz, así como lo hemos hecho, de una sola vez llegamos a lo que andábamos buscando. No sé si hay alguna consulta con esto, chicos. No, licenciado. Ok, está bien, licenciada. ¿Hola? Está muy bien, le digo, no hay consulta sobre eso. Bueno, me voy a pasar a la parte de la pizarra para compartirles la presentación así para que no... Y no borrar para que la puedan visualizar sus compañeros posteriormente. Les comparto en este momento. Vamos con el axioma 3. Nos dice que nosotros vamos a tener un vector 0 más, en este caso vamos a tener una matriz 0, perdón, 0 de n por n, eso es lo que nos está diciendo. Tal que va a estar perteneciendo también al conjunto de matrices diagonales queremos verificar si al hacer la suma de este vector del vector 0, n por n, más la matriz A que ya hemos definido anteriormente, eso pertenece al conjunto de matrices diagonales. ¿Será que va a pertenecer o no?
tendremos, como estamos hablando de la matriz 0, todos sus elementos son 0. Nos quedaría de esa forma la matriz diagonal, en la que todos sus elementos son 0. Esta sería 0. N por N, voy a dejarlo así para indicar que es una matriz diagonal cuadrada. Ahora, cuando nosotros hacemos este producto, esta suma, perdón, ¿cómo nos va a quedar la matriz asociada a esa suma? ¿Cómo nos queda? Acuérdense que la matriz A es la que definimos anteriormente. En la diagonal solo quedarían los valores de A, porque como se le está sumando 0 a todos los elementos, y los demás quedarían siempre de 0. Exactamente. Y esta matriz también pertenece al conjunto de matrices diagonales cuadradas. Entonces ahí ya verificamos nosotros nuestro tercer axioma. Que esto en realidad, si lo vemos así, es la matriz ¿quién? ¿Quién es esta parte? ¿Qué matriz es? La misma matriz A. La misma matriz A, ¿verdad? Esto se lo podemos quitar. Entonces, ahí ya comprobamos. Perdón, en esta parte me equivoqué. Solo tenemos que verificar que es igual a la matriz A. Entonces, con eso ya comprobamos nuestro tercer axioma. Veamos el cuarto. En el cuarto axioma nos dice que nosotros vamos a tener, si tenemos la matriz A que pertenece al conjunto de matrices diagonales cuadradas, va a existir una matriz menos A, tal que al sumar A más menos A, esto nos va a dar 0, que significa que vamos a tener dos matrices que al sumarlas nos va a dar una matriz diagonal, una matriz cuadrada de n por n. Ahora bien, algunos acostumbran a solo venir y le cambian el signo. Ahí es de tener cuidado. En este caso particular, sí funciona solo venir y cambiarle el signo, pero voy a hacer otro proceso para que ustedes en base a este proceso sigan la idea para lo que van a desarrollar en la tarea. Se los digo porque ya he trabajado con esta materia y sé que hacen este proceso. Solo cambian el signo y estuvo y dicen que eso es y no es cierto. Hay que tener cuidado. Entonces vamos a decir nosotros que vamos a sumar una matriz A más una matriz B. Estas matrices ya nosotros más o menos las conocemos. Vamos a ponerlas así. Más la matriz B en vez de A, voy a cambiar nada más a B.
voy a igualar esto a 0 de una sola vez. Y entonces acá vamos a utilizar una flechita de entonces y vamos a decir que esto es nuestra matriz igual a 0. En vez de A voy a poner 0, 0, 0. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Hasta ahorita no sabemos quién es esta matriz B. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Al hacer la suma nos queda A más B en la diagonal principal. A más B, A más B y A más B. Esto es lo que nos estaría quedando nosotros. Algo así lo vamos a tener. Entonces, eso va a estar igualado, perdón, aquí no es igual, sino que estamos sumando esta parte y nos va a quedar igualado a esta otra. Ahora, ¿cómo se efectúa la igualdad de matrices? Cada componente tiene que ser igual a cada componente de la otra matriz. Exactamente, entonces vamos a partir de ahí. En este caso, como A más B, en la diagonal principal todo es lo mismo. Basta con que tomemos 1, A más B igual a 0. Entonces, nosotros andamos buscando el valor que tiene B en este caso. B va a ser igual a menos A. Entonces, ya encontramos nosotros quién es la matriz B. Va a ser, en este caso, menos A. En vez de 0 vamos a poner menos A. Aquí nos queda menos A. Y aquí nos queda menos A. Entonces, esa es la matriz que nosotros andábamos buscando. Significa que esto, por lo que hemos visto anteriormente, es la matriz menos A. Por las propiedades que vimos allá de los, en los determinantes, esta sería nuestra matriz menos A. Si sacamos el signo menos para afuera, nos queda menos A. No sé si hay alguna consulta con esta parte. No, licenciado. Entonces, yo los invito a que en el de la tarea no vayan a hacer esto. Sí, yo sé que al hacer esta parte, en este ejercicio en particular, más al venir yo, bueno, como tengo menos A, lo sumo, ya me va a dar esta matriz. En efecto, eso es cierto. Pero en la tarea no hagan eso porque no les va a funcionar, no les va a dar lo mismo. Entonces mejor sigan este proceso de considerar una matriz B de la misma forma que tienen la matriz A o la matriz que le han dado a ustedes, lo igualan a la matriz 0 y van igualando componente a componente. Recuerden que ahí las componentes de cada matriz son diferentes, entonces igualen componente a componente y de ahí van a obtener quién es la matriz inversa o la matriz negativa a la que a ustedes les han dado. Si ustedes hacen eso, les aseguro que les va a funcionar y los van a tener bien el proceso. Pero si vienen y hacen lo que acabo de borrar, entonces ahí les va a salir algo malo. No todos los elementos van a ser iguales a
la matriz menos A que realmente están buscando. No sé si estamos bien con esto. Por el momento sí, Lick. En el caso de el producto de matrices, del escalar por matriz, ya nosotros hemos trabajado con escalares por matrices. Creo que esta parte está más fácil. Vamos nada más a hacer dos de ellos. Vamos a hacer el 6. Solo para que veamos, tendríamos que, si existe un escalar alfa que pertenece, si alfa es un escalar y tenemos que A una matriz cuadrada, entonces esta A sabemos que pertenece al conjunto de matrices diagonales. Entonces alfa por A va a pertenecer al conjunto de matrices cuadradas. Eso es lo que nos está diciendo. Significa que si nosotros tenemos a esta matriz, es la matriz con la que venimos trabajando, y lo multiplicamos por alfa, al efectuar eso, pues sabemos que este escalar va a multiplicar a cada una de las componentes y nos va a estar quedando nada más alfa por A, alfa por A y alfa por A. Si se fijan, también pertenece al conjunto de matrices diagonales. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, los otros casos son similares. Tomarnos dos matrices, como lo hemos venido tomando, lo multiplicamos por este alfa y vamos a llegar a tener lo mismo. Nos tomamos dos escalares y lo multiplicamos componente a componente por los elementos de la matriz y vamos a llegar siempre a tener una matriz diagonal de dimensión n por n. En el caso de la propiedad número 10, ahí es de tener el cuidadito de que vamos a tomar la matriz identidad para trabajar con ellos. Sería y es igual a, como estamos con una matriz diagonal, aquí sería la matriz 1. Aquí es 1 y aquí es 1. Si nosotros hacemos I por A, nos debe de dar la matriz A. Esto es esta matriz por esta matriz nos debe de dar esta misma matriz. Y en efecto, 1 por A es A, todos los demás son 0. 1 por 0 es 0. Nos queda 0. 1 por 0 nos da 0. 0 por 0 es 0. 0 por A es 0. Y por eso tenemos 0. Vamos con la siguiente fila. 0 por A es 0. 1 por 0 nos da 0. 0 por 0 nos va a dar 0. La segunda fila por la segunda columna tendríamos 0 por 0 nos da 0. 1 por A nos da A y es este que tenemos ahí. Y lo mismo se continúa haciendo con lo demás. Entonces aquí estas son las principales propiedades con las que debemos de tener cuidado a la hora de estar trabajando. No sé si hay consultas hasta el momento.
Por el momento no, licenciada. No, ninguna, licenciada. Está bien. Bueno, entonces esa es la parte de cómo deberíamos de trabajar el ejercicio número 4. Vamos ahora con la siguiente parte. Nos dice que se abre un espacio vectorial, entonces vamos a tener que si tenemos un escalar por un vector 0, eso es lo que nos está diciendo en este teorema, que si tenemos un escalar por un vector 0, eso nos va a dar el vector 0, es decir, lo vamos a hacer para un vector como está ahí. Si nosotros tenemos, esta es la primera, le vamos a poner I. Si nosotros tenemos lo siguiente, de los espacios vectoriales sabemos que podemos sumar 0 más 0 y esto va a ser igual a 0. Pero también sabemos nosotros que si esto le voy a poner a I de axioma 3. Eso lo sabemos por el axioma 3. Por el axioma 4 nosotros sabemos que si nosotros venimos y multiplicamos un escalar por un vector, entonces nos debe de dar siempre el opuesto, el inverso aditivo. Entonces vamos a tomarnos lo siguiente. Vamos a multiplicar alfa por esta parte que tenemos acá. Al hacer eso nos queda que esto es alfa por el vector 0 más alfa por el vector 0. Ahora bien, si nosotros multiplicamos esas partes, ¿qué sucede si venimos y decimos, no, yo lo quiero reescribir de la siguiente forma? Sabemos que alfa por 0 más menos alfa, por la propiedad 4, por 0, eso nos va a dar 0. Pero para verificarlo lo podemos escribir como lo que tenemos acá, alfa por 0 más alfa por 0, y esto le podemos sumar y restar menos alfa por 0. Es decir, restamos a ambos lados alfa por 0 para no alterar en nada esa igualdad. Una vez hacemos eso, acá multiplicando todo por alfa nos quedaría de esta forma. Entonces, una vez hacemos eso, esto sabemos que uno es el inverso aditivo del otro, nos da 0. Esto va a ser igual a alfa por 0 más, vamos a agrupar este con este otro, y nos va a quedar alfa por 0 más por menos alfa por 0. Entonces aquí resulta que
esto solamente lo bajamos más. En este caso, por ser el inverso aditivo del otro, esto es 0 y esto es 0, entonces no nos queda de otra que 0 sea igual a alfa por 0. Y con eso comprobamos nuestra primera condición del teorema. No sé si hay alguna duda con esa parte. No, ninguna, solo que permítame, voy a copiar eso, Lick. De acuerdo. Gracias, ya lo copié. Ok, tenemos esta otra. Nos dice que si tenemos el vector 0 por el vector x, eso nos va a dar un vector 0. Acuérdense que cuando se hace el producto de vectores, producto punto, perdón, este debe de ser un escalar 0. Cuando se hace el producto de vectores, entonces nosotros vamos a tener un escalar. Eso es lo que nos está diciendo en ese caso. También tenemos la siguiente operación, que si tenemos un escalar alfa multiplicado por un vector, entonces alfa es igual a 0 o x es igual a 0 o ambos son 0. También en este caso, ¿qué sucede si nosotros asumimos que alfa, vamos a hacer la 3, ¿qué sucede si nosotros decimos alfa no es 0, sino que alfa es un elemento distinto de 0? Vamos a tener que alfa es distinto de 0, y si alfa es distinto de 0, nosotros podemos tener el inverso de él, que va a ser 1 sobre alfa. ¿Por qué 1 sobre alfa? Porque si multiplicamos alfa por 1 sobre alfa, eso nos estaría dando 1. Permítanme. Perdón, chicos. Entonces, vamos a tomarnos un inverso multiplicativo de alfa y si nosotros venimos y decimos, bueno, multiplicamos 1 sobre alfa por lo que nos están dando, que es alfa por x, ¿cómo nos va a quedar? Nosotros sabemos
según lo que nos está dando la condición de ese teorema, sabemos que alfa por X es 0. Entonces nos estaría quedando 1 por alfa por 0. Eso es lo que nos estaría quedando. De ahí, nosotros tendríamos que esto va a ser 0. Pero, ¿qué otra cosa sabemos? Nosotros sabemos que esto en realidad, si nosotros hacemos 1 sobre alfa por alfa por X, ¿cuánto nos queda en realidad? ¿Nos queda 0 o nos queda otra cosa? ¿Cuánto nos queda? Solo X. Nos queda X, ¿verdad? ¿Y por qué obtuvimos 0 entonces? ¿Cómo hacemos para llegar a esto? Bueno, nos queda de otra que X sea igual a 0. Y de ahí vamos a tener que alfa también debe de ser debe de ser 0. Entonces con eso demostramos esa propiedad. Y tenemos la otra propiedad que nos dice que si tenemos menos 1 por X, eso es igual a menos X. Las propiedades de esto lo pueden encontrar ustedes en el libro, es el teorema 5.1.1. Está casi al finalizar la sección 5.1. No sé si hay alguna duda al respecto, chicos. No, Lick. Ok. Vamos entonces a pasar a los subespacios vectoriales, que es lo que me dijeron no han revisado. En los subespacios vectoriales vamos a decir primero que un subespacio vectorial es cuando se está cumpliendo o tenemos un subconjunto del espacio vectorial, un grupo de ellos, y se cumple que ese subconjunto es no vacío, cumple con todas las propiedades que se dan en los axiomas y se cumple en particular dos cosas. Lo primero es que se va a cumplir o basta con que nosotros verifiquemos que si tenemos un elemento en este subespacio y nos tomamos otro, entonces la suma va a estar siempre en el subespacio. Y la otra condición es que si nosotros tenemos un elemento en el espacio, tenemos un escalar, entonces el producto de ellos va a estar en el subespacio. ¿Qué significa? Que basta con que satisfaga las propiedades 1 y la propiedad 6, la propiedad de cerradura para la suma y la cerradura para la multiplicación, para que eso sea un subespacio. Pero claro está en el subconjunto que nos hemos tomado nosotros del espacio vectorial. Y este subespacio debería de satisfacer las propiedades de suma y multiplicación por escalar para que pueda ser un subespacio. Entonces, una vez con ello, vamos con este ejemplo. Nos dice que un espacio vectorial es un subespacio en sí mismo. ¿Por qué? Porque va a cumplir con que va a satisfacer las propiedades
que está, perdón, va a satisfacer las propiedades de cerradura. Por esa razón, decimos que un subespacio vectorial es un subespacio en sí mismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el vector, el subconjunto 0, ¿será que este cumple con ser un subespacio? ¿Será que cumple con ser un subespacio? Bueno, veamos la suma. 0 más 0, ¿cuánto nos da? Si multiplicamos el escalar alfa por 0, ¿cuánto nos da? En ambos casos, 0. En ambos es 0, ¿verdad? Y ese es el subconjunto que nos estamos tomando. Entonces, este cumple con ser un espacio vectorial. Por esa razón es que decimos que el espacio vectorial es un subespacio en sí mismo, porque ya vimos que el espacio trivial, el subespacio trivial viene a ser un espacio vectorial también. Entonces, eso es lo que nos está diciendo en ese caso. Veamos este otro que ya cambia un poco y nos dice que si nosotros tenemos el conjunto H, que es un subconjunto del espacio vectorial, y nos dice también que tenemos que B es el conjunto de los reales, o estamos en R2, estamos trabajando con vectores, entonces nos dice que el subespacio que nos están dando de ese espacio vectorial es x cuadrado más y cuadrado menor que 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verificar si al tomarnos dos vectores, permítanme que perdí aquí está. Vamos a verificar la primera condición. Tenemos el vector u y el vector v. Vamos a decir que u es x cuadrado, es x, y, perdón. Y vamos a decir que v es a, b. Entonces, según la propiedad de subespacio, nos dice que u más v debe de pertenecer a h. Entonces, tenemos que x cuadrado más y cuadrado debe de ser menor que 1 para el primer vector. Es decir, tendríamos x cuadrado más y cuadrado debe de ser menor que 1. Eso es para u. Para v tendríamos que a cuadrado más b al cuadrado es menor que 1. ¿Cómo nos quedaría al sumarlo? ¿Cómo nos va a quedar al sumar? X cuadrado más A cuadrado más Y cuadrado más B cuadrado menor que 2.
es menor que 2. ¿Se sigue manteniendo que está en H, sí o no? ¿Qué creen? No, porque en H solo están los menores que 1. Los menores que 1, ¿verdad? Entonces este ya no es un subespacio vectorial porque ya no cumple o ya no satisface lo que nosotros andábamos buscando, que esté o que sea menor que 1. Entonces eso es lo que estaríamos nosotros identificando en este caso. Ya no es un subespacio vectorial porque la suma nos da que debe de ser menor que 2. Si tuviésemos la certeza, por ejemplo, que aquí A y B fueran iguales a X y a Y respectivamente, entonces aquí tuviéramos 2X cuadrado más 2Y cuadrado, todo nos queda que es múltiplo de 2 y podríamos dividir entre 2. De esa forma, pues estaríamos diciendo que sí va a ser un subespacio, pero en este caso, por ser mayor que 2 ya no cumple con esa parte. No sé si hay alguna consulta ahí. Licenciada. Ahorita estoy viendo su mensaje, Carla. No, no se Vale. preocupe. Gracias, licenciada. Bueno, está bien. Cuídese. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Luis. Por el momento no, licenciada. Ya para ir finalizando esta parte, tenemos bueno, no sé si quiere ver algún ejemplo en el que sí se cumpla que sea un subespacio. Sí, así para tener un ejemplo anotado de los que sí sean sus espacios, licenciado. Vamos a ver si este es un subespacio. Tenemos B igual a los reales. Al cuadrado. Y H es el conjunto que tiene por elementos al par X, Y. Tal que X es igual a Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a tomar de nuevo un vector, le vamos a llamar U, B a este vector. Y debe de cumplirse lo mismo, entonces vamos a tener que esto significa que X va, perdón, que V debe de ser igual, U es igual a V. Entonces, cuando hacemos nosotros la suma, vamos a hacer la suma y nos quedará X más U va a ser igual,
sumando componente a componente de los vectores. Igual a y más v. Se sigue manteniendo lo que está definido en el espacio vectorial. No sé si se comprende esta parte. Sí, licenciada, gracias por el ejemplo. Ok, y si nosotros venimos y multiplicamos alfa por x, es lo mismo que multipliquemos alfa por y. Entonces, se sigue manteniendo también la igualdad. Ese es un ejemplo en el que se cumple esa parte. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no nos quedamos solo con eso y vamos a una matriz? Por ejemplo, tenemos el conjunto, el espacio de matrices cuadradas 2 por 2, para hacerlo fácil. Y tenemos el espacio, el subespacio, perdón, que son el conjunto de matrices que pertenecen a las matrices cuadradas. Tales que A es una matriz de la forma A, B, menos B y C. Me recuerdo que en la tarea está uno de subespacios, no es esta matriz, ¿verdad? No, No, no está ahí. no, vaya. Entonces, vamos a tomarnos una matriz B que tenga la misma forma, en la que no es la diagonal principal, tiene los opuestos de un número. Sería, digamos, ponemos D, E, aquí va a ser menos E y F. ¿Cómo nos va a quedar al sumar A más B? A más D. B más E. B más E. Menos B menos E. Menos B menos E. Y C más F. C más F. Ahora, si usted se fija, esta partecita de acá la podemos escribir como B menos, perdón, y sumamos B más E. Entonces, estamos siempre estando en el conjunto de matrices de esta forma. Por lo tanto, se cumple la primera propiedad del teorema que veíamos anteriormente. Si nosotros multiplicamos alfa por A, ¿cómo nos va a quedar? Alfa por A, Alfa por A, B, alfa por B y menos alfa por B, menos alfa por C. exactamente. Y vamos a estar siempre en el mismo conjunto. Entonces, eso es lo que vamos a estar realizando. Y con ello concluimos que eso es un subespacio. La matriz de esa forma como la han dado es un subespacio vectorial. No sé si hay consulta. Por el momento no. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a trabajar lo que son combinaciones lineales, otro tema
que se estudia en la parte de espacios vectoriales. Y con respecto a las combinaciones lineales, vamos a decir que vamos a necesitar un conjunto de vectores que van a estar perteneciendo a un espacio vectorial y cualquier combinación que nosotros podamos hacer, de alfa 1 por P1 más alfa 2 por P2 más alfa n por P sub n, donde estos alfa sub i son escalares, se van a denominar una combinación lineal de estos productos. ¿Qué significa? Que si nosotros venimos y nos tomamos algún elemento, vamos a poder determinar que si son o no una combinación lineal de ellos. Voy a revisar, permítame, quiero ver que tengo unos ejemplos, pero no les puse si era de la tarea o qué. Pues sí, vamos a hacer este ejemplo que tenemos acá. Cuando nosotros tenemos una combinación lineal, a partir de una combinación lineal, nosotros podemos trabajar con lo que es la parte de ¿cómo se llama? Vectores linealmente dependientes y vectores linealmente independientes. Vamos a introducir esa parte. Por ejemplo, el vector 5,3, por ejemplo. Ese es una combinación lineal de un vector de la forma ese sería combinación. Si tenemos el vector 5,3, otro vector que es 3,4, por ejemplo, entonces ahí nosotros podemos encontrar un conjunto de de elementos tales que satisfagan o no esa parte. Por ejemplo, si tenemos esa parte, vamos a decir que una combinación lineal es el vector, por ejemplo, 26,14. ¿Por qué? Porque 26,14 nosotros lo podemos escribir ese vector como una suma
de un elemento A que va a tener por el vector B 5,3 más un elemento B 3,4. Si nosotros hacemos eso, tendríamos que A multiplicando los vectores nos quedaría 5A más, perdón, lo vamos a escribir como vector 3A más 3B, 4B. Pero ¿qué vamos a hacer? Hay que recordar que la combinación o la suma de vectores se realiza componente a componente. Entonces nos quedaría 5A más 3B, 3A más 4B. Ahora, la igualdad de vectores es componente a componente y tendríamos 5A más 3B va a ser igual a 26 y vamos a tener 3A más 4B igual a 14. ¿Quiénes van a ser los elementos A y B que van a satisfacer esa ecuación, ese sistema de ecuaciones que nosotros tenemos? Si encontramos esos elementos, entonces ya que sean diferentes de 0, ya tenemos una combinación lineal. ¿Cuáles serían los elementos que andamos buscando, Luis? ¿Cuánto debe de valer A y cuánto debe de valer B? Tendríamos que resolver ese sistema. Hay que resolver el sistema. Lo voy a resolver entonces ahorita. De acuerdo. Luis, acá no es 26, es 16. Bien, lo voy a corregir entonces. Sí, por favor. Debe de ser 16, si no, no le va a dar. A tendría que valer 2 y B tendría que valer 2. Exactamente. A debe de ser igual a 2 y B debe de ser igual a 2. Entonces, si nosotros escribimos esta parte como una combinación lineal, nos quedaría que 16,14 debe de ser igual a 2 por el vector 5,3 más 2 por el vector 3,4. De esa forma estaríamos diciendo que esta es una combinación lineal, esta suma es una combinación lineal de estos vectores. No sé si se comprende la idea, Luis. ¿Se comprende?
Sí, licenciada. Solo, entonces en estos casos la combinación tendría que sería única. No necesariamente, puede ser que encontremos otros valores que le satisfagan. En este caso, pues, sí nos da que va a ser única porque no vamos a encontrar otro valorcito. Pero hay ocasiones en las que sí, se puede encontrar más de una combinación. Y en el libro me parece que hay un ejemplo en el que hay dos diferentes combinaciones que se pueden realizar. No sé si hay... No, licenciada, por el momento no. Ok. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta al respecto de la tarea. Fíjese que como con lo que acabamos de recibir, ya siento que puedo avanzar en algunos. Entonces, cuando ya me encuentre con alguna situación que no entienda, pues ahí sí voy a necesitar orientación. Pero ahorita como con lo que nos acaba de dar, creo que ya le puedo hacer entrada a alguno de ellos. Bueno, sí, porque eso sería todo lo que se tiene por el momento. Ya casi estamos a las puertas de un cierre de ciclo, ya según calendarización que está en el programa, en las orientaciones, perdón, tenemos que el 26 de junio estaríamos haciendo nuestra segunda evaluación. Esta tarea está para el 12 de junio, me parece. Todavía hay tiempo. La tarea está bastante sencilla, bastante, cumple, digamos, con todo lo que vamos a estar trabajando, porque si nos fijamos, los primeros 3 ejercicios corresponden a determinantes, luego los otros corresponden a espacios vectoriales. En el que quizás van a tener que trabajar un poquito más es en el 4. En ese sí vamos a tener que trabajar, como les dije, tómense una matriz de esta forma para que vayan trabajando. Ya les está diciendo a ustedes cuáles son las operaciones que van a realizar. En este caso no es la operación suma común que nosotros tenemos, y me quiero centrar en este ejercicio porque a veces tendemos a confundir. Hay que tener cuidado, esta no es la operación suma que se hace. Nos dice que cuando tenemos dos matrices que estamos aplicando o sumando bajo esta operación, lo que vamos a hacer es la primer componente las restamos. Igual, para las últimas componentes de esa matriz es una resta, es decir, en la diagonal principal tenemos una resta de esos elementos y en la diagonal principal, en la matriz original que nos da, tenemos lo que es el mismo elemento en la diagonal principal. Lo que cambia es lo que tenemos acá. Entonces, una vez tenemos esta parte, vamos a tener nosotros que en la diagonal principal tenemos una resta y en la otra diagonal, la diagonal contraria, tenemos un producto. Por lo que es importante que no nos dejemos llevar solo porque así está definido y así lo vamos a trabajar. Hay que trabajar, como les mencionaba con el ejemplo que veíamos, el caso de la suma de las matrices diagonales. Teníamos que ir viendo cómo nos quedaba. Aquí el elemento cero que nos dice en el axioma no es un elemento cero, en realidad es una matriz. Para el caso de encontrar la inversa, ahí es donde debemos de tener mucho cuidado
Sí, se los recomiendo. No hagan de que, entonces va a ser menos F evaluado en eta, menos F evaluado en mu y menos F evaluado en teta. No es eso. Hay que tener cuidado de cómo vamos a encontrar esa inversa aditiva de la matriz que nos están dando. Ahí van a trabajar, deben de hacer esta misma operación para determinar quién es, lo igualan a 0 y con eso sí les va a salir. Con eso estarían encontrando ustedes quién es el inverso para cada uno de ellos. Si siguen esa idea, no van a tener problema. Igual en este caso, sigan la idea de que les está dando el de la multiplicación de un escalar. De esa forma, no como nosotros lo conocemos, no como nosotros lo sabemos aplicar. Porque en el caso de cuando multiplicamos un escalar por una matriz, lo hacemos componente a componente, como estamos acostumbrados. Pero en este caso, acá estábamos. En el ejemplo que estuvimos viendo anteriormente, se hace componente a componente. En el caso ese no es componente a componente, es según como lo tengamos definido. Si nosotros queremos hacer los otros teoremas, los otros axiomas, perdón, tendríamos, por ejemplo, el axioma 7. En el axioma 7 nos dice que vamos a tener dos matrices A más B que van a estar multiplicadas por un elemento alfa. En ese caso, esto nos da que A por alfa más B por beta. Entonces, ahí debemos de tener cuidado cómo vamos a definir esas matrices. Ya nos están dando a nosotros una suma de esta operación de matrices. En base a eso, tomemos y multipliquemos por este alfa, a ver cómo cumple o cómo nos queda. Y para el otro, igual nos tomamos para el axioma 8, nos vamos a tomar los dos elementos, los dos escalares, alfa más beta, y lo multiplicamos por esa matriz según la definición que les están dando a ustedes de matrices. No lo vayan a hacer según la definición de matriz de producto de escalar por matrices, porque si se van con lo que nosotros hemos trabajado anteriormente, ahí van a tener problemas, porque deben de hacerlo exactamente con lo que estamos viendo actualmente. Y algunos axiomas les van a cumplir, otros no los van a cumplir. No crean que todos los van a estar cumpliendo, por lo que deben de tener cuidado con eso. Entonces, si no hay pregunta, vamos a llegar hasta acá. O si quiere que hagamos algún ejercicio o algo, usted me dice, todavía hay 10 minutos. Solo, licenciada, el símbolo, ¿cómo se lee? Ese que tenía como una crucita en medio de un círculo de la tarea. Diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Diferencia simétrica. En el material está una matriz, ya le digo. Quiero buscarlo. Bueno, voy a poner acá el libro, creo que lo tengo. No me cabe.
En la sección de ejercicio, no, no es el de la matriz. En este caso, mira, no sé si estoy compartiendo. Por ejemplo, en el producto Solo la de pizarra matriz. se mira, la pizarra de hidro. Ok. Por ejemplo, en no es el producto escalar que uno conoce, sino que es otro tipo de producto, porque se hace componente a componente. Eso es lo que nos está dando en este caso esta matriz. Entonces, aquí se debe de tener cuidado de cómo se van a estar trabajando. Yo sugiero que primero, para que puedan trabajar esa parte del ejercicio 4, consideren quizás otra matriz y vean cómo va funcionando. Algo o que vayan revisando el que hicimos ahora y identifiquen qué operaciones se van a realizar para que nos salga más fácil y no entrar de lleno al ejercicio que nos dan, porque si no, puede ser que en algún momento no hayamos que hacer y nos frustremos, y mejor no hacerlo paso a paso y con tiempo. Traten de hacer mejor primero los otros y dejen ese por último para que puedan tener bastante tiempo para hacerlo. Y acá están las indicaciones de qué es lo que se les va a estar calificando. Si no hay consulta, vamos a llegar hasta acá. No, licenciada. Muchas gracias. Bueno, pase bonito día, bonita tarde, buen provecho. Feliz fin de semana y nos encontramos el miércoles 9 de junio. Igualmente, licenciada, y feliz tarde. Antes les voy a avisar en el grupo cuándo va a ser la discusión número 2, porque tenemos eso y tenemos el video que está pendiente. Al tener fechas, yo les estaría avisando, compartiendo esa fecha. Voy a estar pendiente entonces, licenciada, también por esa información. Bueno, pase feliz día. Igualmente.